Muy buenas noches. Estamos en la presencia de un profesional brillante, un analista político, economista. Hablamos de Jaime Durán Chuquimia. Muchos años de experiencia y es de la gente que trabajó en el Ministerio de Educación con el ex ministro y ahora presidente Luis Arce Catacora. Fíjese, la Nelita Prada, jefe de gabinete, ministra de la presidencia. La viceministra de Transparencia también era colega de ustedes. O sea, el Ministerio de Economía ahora, gracias a Dios, es casi el gabinete y el gobierno Poder Ejecutivo. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y por tu intermedio a toda la masiva audiencia que tienes pues en redes sociales en Bolivia y el mundo. Estamos saliendo por el Citel, canal de la familia sudamericana, el otro canal de televisión, tanto por señal abierta, por dos canales, mira, como por el cable, los operadores. Tenemos la radio, Radio La Zona, la radio sudamericana, un par de radios más y en total tenemos 7 plataformas. Más, esta entrevista va a ser transcrita automáticamente y la podrá ver en el primer periódico de Santa Cruz y de Bolivia, La Estrella del Oriente, que tiene 156 años. Entonces, estamos con toda. Y qué mejor, hoy día sí un día de fiesta. Pero no vamos a hablar de vacuna, ya lo voy a buscar al viceministro, al Blanco, para que me cuente el tema que llegaron, como dice el titular de la portada de Estrella de hoy día, llegaron 200.000 vacunas a Cochabamba y hasta antes de junio van a llegar como 2 millones. Terrible, terrible las buenas noticias. Máxime que la realidad es que solo 10 países en el mundo tienen el 95% de las vacunas y los otros 148 solamente tenemos el 5%, pero entre esos 148 nosotros estamos privilegiados por la diplomacia de este gobierno, la diplomacia de los pueblos y la apertura que se tuvo con los dos lugares donde hay la vacuna idónea, Rusia y en China, en una de sus fábricas. Hablo de Sputnik y hablo de Sinopharm. Pero hoy día vamos a hablar de la economía, del censo, de lo que significa la repartición, el crecimiento. Hoy día hablar con economistas pues es lo único que hay antes de poder hablar con Dios, ¿no? Los economistas saben todo. No, es exagerada la visión, la verdad que tenemos más dudas que certezas, mi estimado Carlos. Pero por ejemplo, Banco Mundial, Banco BID, hasta la CEPAL, hasta el famoso Fondo Monetario, están hablando de que el crecimiento de la economía en Bolivia va en torno desde el 4,5 el conservador hasta el 5,5 el menos conservador, digamos, ¿no? Entonces, eso es, bueno, no es inédito, ha sido la marca de casi de toda la gestión anterior del presidente Evo Morales, cuando era ministro el licenciado Luis Arce Catacora. Entonces, por lo menos, la gente que no creía, en menos de 6 meses, salimos de la noche al día. No lo puedo negar eso. Y yo creo que no hay que tener falsas modestias. Sí, evidentemente han sido buenas noticias. A ver, un poco para que me entienda la gente. En realidad, los economistas y cualquier persona tiene que tomar en cuenta el dato del crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? No es otra cosa que la tasa de expansión del tamaño de una economía. Lo que se hace, digamos, lo que hacemos los economistas es sumar todo lo que produce una economía. Una economía produce calaminas, produce casas, produce comida, produce bienes manufacturados, etcétera. Entonces, suma todo eso
y se saca un resultado que se llama el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es la sumatoria del valor agregado de una economía. Ahora, ¿por qué vemos que hay una situación positiva cuando crece el PIB? Eso se da porque en la medida en que hay una expansión, eso significa que va a haber mayor trabajo para la gente. ¿Por qué ocurre esto? Porque naturalmente si las empresas están produciendo más, van a demandar más trabajo, ¿no? Y por el otro lado también se dice que se eleva el nivel de vida, porque si tenemos un mayor acceso a una mayor cantidad de productos, entonces vamos a vivir mejor. Por eso es que vemos el crecimiento económico con atención. Ahora bien, ¿qué dicen los números? Lo que nos dicen los números es que un organismo como el Fondo Monetario Internacional ha proyectado para esta gestión una tasa de crecimiento del 5,5%, ¿no? Ese es un dato importante que nos está arrojando. Eso es la CEPAL, el FMI, el Banco Mundial, el BID. ¿Qué organismo ha sido ese? Este ha sido el Fondo Monetario Internacional. El FMI, imagínense que no somos santos de su devoción. Para nada, lo propio ha ocurrido con el Banco Mundial. El Banco Mundial ha proyectado una tasa de crecimiento del 4,9%. Yo sé que es irresponsable lo que voy a decir. A este paso, algunos van a sonreír, otros vamos a llorar, pero se va a tener que pagar doble aguinaldo. Bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado, mi estimado Carlos. ¿Por qué razón? Porque la medición del doble aguinaldo se hace desde julio del año pasado a junio de este año. Ya, entonces ahí estamos, de julio del año pasado hasta que se fueron estos, hemos decrecido un 6%, un 5%. Exactamente. Lamentablemente, en los 2 últimos trimestres del año 2020 nos ha ido mal, ¿no? Y esto nos ha ido mal y es bueno que la población conozca, porque si bien hemos tenido el tema de la pandemia, pero la pandemia ha aterrizado, por así decirlo, en Bolivia en marzo. Pero fíjate un dato interesante, ya en enero del año 2020 se reduce la inversión pública, ¿no? Más o menos hasta octubre del año 2019 estábamos invirtiendo alrededor de 350 millones de dólares mes. En enero del año 2020, donde no había pandemia, se reduce a 42 millones de dólares. Y en su momento nosotros habíamos indicado al entonces ministro José Luis Parada, que bueno, se ha puesto de moda por las declaraciones que he hecho, ya le decíamos que esa reducción de la inversión pública iba a generar un fuerte problema en la economía boliviana. Y lo dicho, lo pero es que ellos no le entienden, compañero. El problema es el sistema. Tenemos un sistema como casi Europa, y de hace más de 60 años Europa del Norte, que es una economía social de mercado. Nosotros tenemos una economía social comunitaria, y me recuerdo los primeros días que entró el gobierno de facto de Yanine y sus cómplices. Decía un amigo, cruceño, pues ¿por qué tienen que ser así los cruceños? Yo soy de corte liberal y no debe existir ni una empresa pública, decía. Entonces pararon la fábrica de Uria, pararon la envasadora de garrafas en Yacuiba, pararon la fábrica de vidrio más acá, y todos los que trabajaban en BOA se fueron a otra línea aérea para reventarla, digamos, porque ellos no querían poco, ¿no? Querían tal vez comprar la fábrica de Uria a precio de gallina muerta, como se compró la cementera en 1 millón y la vendieron en 500 millones, cuando el que se la compró era ministro de Economía, me refiero al ministro Jaime Paz, pues se llama Doria Medina. Entonces, no sé si fue gracias a la pandemia o algo, no pudieron venderla a las empresas estatales, la pudieron destruir un poco, digamos, ¿no? Pero ahora se está poniendo en marcha otra vez, igual que los proyectos de generación de energía. Si sube el Producto Interno Bruto en 5,5, lo que sea, y lo dividimos entre el número de los habitantes, vamos a tener una renta per cápita, que el año 2006 era casi de $1.000 y estamos rondando los $3.000. Sueldo mínimo, 440, eran como 80
dólares, alguna cosa así, 8 por 8, menos, $50. Y ahora tenemos un salario mínimo de más de $300. Tenemos índices de reducciones de pobreza, la extrema pobreza. Bueno, lo que se hizo bien durante varios años, retrocedimos pues a toda velocidad durante 11 meses, fatídicos. Es el modelo, yo creo, porque el modelo que ellos quieren plantearlo, ni siquiera en Estados Unidos se aplica. En Estados Unidos son miles y miles, 500.000 millones de dólares por decir que dan de subvención a los agropecuarios. Y cualquier cosa le suben los aranceles para que no entre el producto chino. Hay un proteccionismo total en la economía de los Estados Unidos que debería ser el ejemplo, y siempre nos mandan a nosotros que seamos como conejillos de India y hagan su experimento, lo que hubiera deseado los Adam Smith y compañía. Así es. Evidentemente lo que hemos tenido ha sido un gobierno muy complicado, ha sido fatal para la economía, porque sumado al tema de la reducción de la inversión pública, también el tema de la pandemia, hicieron algo que es importante que la población conozca, ¿no? Que ha sido precisamente en estos meses del año pasado, pero lo que ocurre es que en abril de cada año las empresas pagan el impuesto a las utilidades, ¿no? Se tenía que pagar porque el año 2019 fue un año normal y por lo tanto las empresas habían generado utilidades, pero lo que hace el gobierno de facto es posponer, es diferir el pago de los impuestos en más de 3 meses, ¿no? Entonces eso ha ocurrido y ha hecho que sin contar los millones y millones de impuestos de nota de cargo que se extinguían a media cuadra del Servicio de Impuestos Nacionales, y entre ellos están los 47 millones de bolivianos de 3 empresas, de la Nacional Vida y otros 2. Y aquí en Santa Cruz ofrecían como vender chicle. Impuestos, ¿quién debe impuestos? Te lo extingo por 5.000, 10.000, 20.000 dólares. Por suerte, toda esa anulación de impuestos sin fundamento se está revisando y revocando en todo caso, ¿no? Porque hicieron de todo. No dejaron títere con boré. Estoy hablando así, ¿no? Puede ser que esté equivocado, de caso de estar equivocado, le pido perdón a todo el mundo. Bueno, en realidad eso está precisamente en investigación, ¿no? Es decir, el hecho de que se haya capturado en realidad el Servicio de Impuestos Nacionales por parte de gente allegada a Luis Fernando Camacho, y eso ha sido de conocimiento público por la prensa. Aquí en Santa Cruz no hay mucha investigación que valga. Si vos lo sacás a tu empleado de la compañía, lo ponés de presidente de impuesto interno y te extingue, te anula 3 notas de cargo, aquí para nosotros los cruceños es simple, no tenemos nada que investigar. ¿Ya? Ahora que la justicia vaya al paso que ellos quieran, ya es otro el cantar, ¿no? Y después de ser presidente del SIC, volvió a su pega, siendo ejecutivo de la compañía de seguros Nacional Vida. O sea, no estamos hablando por hablar. Aquí somos pocos y nos conocemos. No, entiendo, Carlos. Lo que ocurre es que yo en eso soy un amigo del debido proceso. En realidad creo firmemente de que cuando existe algún tipo de irregularidad, lo que tiene que hacerse es investigar, seguir el proceso y sancionar como corresponda, ¿no? Ahora, evidentemente, eso no tiene que demorarse, tiene que hacerse en los tiempos precisos. Pero lo cierto es que, y en los hechos, es que el volumen de recaudaciones en el año 2020 cayó de una forma impresionante. Para que tenga una idea la población, más o menos estamos hablando de una caída del 25%, es decir, un cuarto de las recaudaciones se perdió. Ahora, esto en una situación en la cual el Tesoro General de la Nación tenía pues que financiar, por ejemplo, la lucha contra el coronavirus, ¿no? Y eso hizo también de que la inversión pública caiga y en general la economía se ralentice, la economía caiga. Más o menos para que tengan un orden de idea de lo que estoy hablando, al final Óscar Ortiz y Branko Marinkovic tuvieron que sacar del Banco Central más de 20.000 millones de bolivianos.
¿Por qué razón? Porque no tenían ni para pagar los sueldos de maestros, de médicos, de los rentistas no podían pagar. Entonces, el año 2020 fue un año para el olvido, la verdad. Ahí se vio con absoluta claridad que el mal manejo de la economía podía generar desastres, ¿no? Y en realidad ha llegado un momento en el que la caída del PIB fue del 11%. A ver, ahí yo te cuento una anécdota, Carlos. En los debates que yo tenía con José Luis Parada, y yo le decía de que en realidad uno de los grandes méritos del gobierno de Evo Morales había sido que durante 6 años hemos sido la mejor economía, la economía de mayor crecimiento. Y él me decía, bueno, pero el crecimiento, lo que va desde el año 1985, llevamos más de 35 años de crecimiento positivo. Entonces, eso no es ninguna maravilla, me decía, ¿no? Pero precisamente fue en su gestión que después de 35 años aparece una tasa de crecimiento negativa. Ahora, evidentemente, digamos, ellos utilizan el tema del COVID, del coronavirus, que no había otra opción, etcétera, ¿no? Pero en mi opinión, lo que se podía haber hecho era que se estructure un mecanismo de inversión pública y posiblemente no recurrir a la cuarentena, ¿no? Porque en realidad lo que hizo la cuarentena fue liquidar al aparato económico y al final igual nomás apareció el pico de contagio, ¿no? O sea, al parecer, digamos, esta enfermedad del coronavirus a la larga o a la corta, igual nomás nos termina afectando por la velocidad que tiene. Bueno, eso lo podrán explicar los médicos, pero por ejemplo, un aspecto interesante que hemos tenido en esta gestión, si bien hay el tema de la vacuna, es que no hemos necesitado recurrir a la cuarentena, ¿no? Entonces, todos estos elementos han configurado un año 2020 muy sumamente complicado. Ahora, la buena noticia es que desde el mes de noviembre del año 2020, la economía se está recuperando. Y yo lo que creo es que estos organismos internacionales, que es bueno reiterar lo que tú decías, Carlos, no son amigos precisamente de lo que nosotros hacemos como gobierno, ¿no? O sea, ellos son más amigos de liberar la economía, de la inversión extranjera directa, de que los sindicatos se liquiden. Privatización. ¿Perdón? Privatización. Exactamente. Por ejemplo, a Bolsonaro ya le queda solamente, creo que 2 trenes y no sé qué más para vender, digamos, ¿no? Lo demás ya lo ha vendido en el Brasil. Exactamente, en realidad son más amigos de la privatización. Ellos no ven con buenos ojos que haya una alta intervención del Estado. Entonces, estos organismos internacionales son los que ven que precisamente avanza un plan de vacunación, que tiene sus problemas, eso es innegable, pasa en todo el mundo, pero está avanzando, ¿no? Y también están viendo medidas económicas. Fíjate, Carlos, que hay un dato muy interesante. El año 2021 se ha programado una inversión pública de más de 4.000 millones de dólares. Y yo insisto bastante en la inversión pública porque Bolivia tiene unas características interesantes que no ocurren en todas las economías, ¿no? Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que a veces los neoliberales nos cuentan, los empresarios no es que están pensando en cómo hacer más grandes inversiones. En realidad, a mí me parece que los empresarios ven cómo avanza la inversión pública del Estado y se acoplan a esa inversión. Por esa razón, en el periodo neoliberal, entre 1985 y el 2005, la tasa de crecimiento no superó en promedio el 3% y la pobreza extrema, cuando llegamos en 2005, llegaba al 38%. ¿Por qué razón? Porque en realidad no había la idea de invertir. Entonces, la inversión pública es tremendamente importante para el crecimiento económico del país, junto con la redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso hasta el año 2019 ha permitido que más de 3 millones de personas se incluyan a la clase media, ¿no? Y hemos logrado reducir la pobreza extrema a alrededor del 13%. Eso quiere decir que 13 de cada 100 personas tienen menos de $2 al día. Sin embargo, bueno, todavía hay que avanzar. ¿1 o 2 dólares el indicador? $1 al día. $2. Son más o menos 14 bolivianos al día, que es el umbral para ser considerado extrema. Como son 3 millones de personas salieron de la extrema pobreza,
entraron a la pobreza, 3 millones de personas salieron de la pobreza a la clase media, y obviamente un fenómeno similar ocurrió en el Brasil de Luis Ignacio da Silva, Lula, 30 millones y 30 millones. Pero a veces el pueblo, digamos, no entiende y no tiene por qué entenderlo, digamos, ¿no? Porque si no se lo explican bien. El tamaño de nuestra economía se multiplica de acuerdo al PIB, pero si nosotros nos ponemos a ver algunos otros países, sigue siendo nomás una economía en crecimiento, una economía pequeña. Si bien es cierto, cuando por allá, por el año 2001, 2002, el PGN se llamaba, el Presupuesto General del Estado, era de como 4.000 millones de dólares. Ahora está arriba de los 30.000 millones de dólares. Esos números han bajado, se mantienen, y de ahí es que vemos cómo hay 4.000 millones de inversión pública. Yes. Bueno, a ver, ahí es importante entender una cuestión, ¿no? En realidad, si uno retrocede a fines del siglo pasado, el año 2000, y uno revisa la prensa y los debates, fíjate que se discutía si Bolivia era viable o no. De hecho, Gonzalo Sánchez de Posada planteó esa pregunta, ¿no? Yo me acuerdo que un colega que se llama Gonzalo Chávez planteaba que en realidad Bolivia no estaba geográficamente bien ubicada. Él decía que en realidad nosotros teníamos indicadores parecidos a África, ¿no? Así era la... Así es, no, recuerdo, además que luchábamos para que la renta per cápita no llegue a los $1.000 para poder seguir teniendo los créditos limosna, como se llamaban con el tiempo en la época del jubileo. Había unos cuantos dólares, miles, millones de dólares para los países más pobres. Entonces había que verlo. En ese entonces los actores eran Tuto Quiroga, José Luis Lupo, el INE y compañía, y a veces conseguía eso aumentando un poquito la población para que no llegue a los 1.000, porque teníamos que ser pobres, orgullosamente pobres y miserables, y ahora estamos con una renta per cápita por arriba de los $3.000. Así es, y además, si notas, eso se ha logrado triplicando prácticamente la renta o el PIB per cápita, ¿no? Pero esas eran las discusiones. El año 2019, bueno, éramos un país orgulloso, éramos un país que en realidad podía autosostenerse. Perdón, antes de que te vaya la idea, en el 2003 había que extender así la mano, ¿no? Como decía, pedir limosna para pagar sueldos. Yo no lo dije, lo dijo el señor Carlos Mesa. Exactamente. Señora, y además él lo planteó con absoluta claridad. Él dijo, para pagar el sueldo de los maestros, yo tengo que pedir la limosna. Pero lo que no sabían que antes, por ejemplo, para pagar aguinaldo se vendían las refinerías de Palmasola y de Vallehermoso, creo que en Cochabamba, que se la tuvieron que volver a comprar. O sea, exactamente. Y ese era el país que teníamos, ¿no? La situación el año 2019 era enteramente distinta. Podíamos pagar los sueldos y salarios con los impuestos que recaudábamos. Teníamos una alta inversión pública que superaba los 4.500 millones de dólares. Habíamos reducido la pobreza del 38% al 13%. Habíamos logrado que 3 millones de personas se unan a la clase media y podíamos ostentar el título de ser la economía de mayor crecimiento. Y esto es importante entenderlo, porque en realidad hasta el año 2005 teníamos un rezago muy fuerte en el cual la distancia con los otros países tendía a incrementarse. En cambio, lo que hemos hecho en 14 años, y esto es importante que lo conozca la gente, es que esa distancia la hemos acortado. Ya no somos el país más pobre de América Latina. Índice de iniquidad, que creo que es el índice Gini o Gini, que... Gini. ¿Cómo? Gini. Sí, excuse me, sir. Entonces, aquí nosotros somos provechanos, ¿no? Entonces yo investigo y vi cómo en los últimos años Bolivia disminuyó la inequidad
Mientras que en ese periodo de tiempo los mismos Estados Unidos de Norteamérica aumentaron las desigualdades, pero a pesar de eso siguen siendo mucho menos inequitativos que nosotros. Pero si uno lo traduce en el transcurso de los tiempos y vemos que los recursos que antes eran sagrados, por ejemplo, venía un viejo, decía ahora 60 años, yo creo que hay que subir a 70 años, porque yo, por ejemplo, en 4 de julio cumplo 60 años y yo le pego al que me diga que soy de la tercera edad. ¿Ya? Sencillo. Porque antes la esperanza de vida en el 2004 era 61 años, ahora es 71, 72, para empezar, digamos, ¿no? Entonces, se vio que ese anciano, según el neoliberalismo puro, había que matarlo, pues, ¿no? Porque no producía. Pero ahora, en vez de tener un bonosol de 100 pesos al año, tiene renta dignidad de 350 bolivianos al mes y con aguinaldo. Otro sector de ¿Perdón? Sí, evidentemente, y ahí es importante apuntar una cuestión que es central, ¿no? Fíjate, hay mucha gente que cuando ve a los Estados Unidos plantea de que esa es una economía ideal, pero la verdad es que cuando uno viaja, cuando uno conoce, Estados Unidos es una economía muy cara. O sea, ahí, por ejemplo, ser pobre es terrible, porque no tiene nada. Bueno, aquí, ¿no?, también, en todos lados, ser pobre o ser mujer está cagado aquí. Claro, pero fíjate que las redes de protección social en los Estados Unidos, y esto es objeto de investigación en el mundo, ¿no? Porque un país tan rico mantiene, digamos, una población de más o menos 20 millones de pobres. Termino en 20 segundos y no me meto más. Palabrica de Dios, como decimos aquí. Entonces yo observaba y fui, porque uno tiene siempre que hacerse asesorar. Y me dicen, ¿por qué tenés tan buena memoria? Porque yo estudio al día 2 horas o más. Y ahora estudiar es muy fácil porque todo está, el internet nos da acceso a todo. Entonces estaba viendo y tratando de explicar. Y ahí pienso, por ejemplo, el famoso bono Juancito Pinto, que llega a los estudiantes inicialmente de colegios fiscales, o sea, creo que se ha aumentado convenio, ha disminuido el 7% de deserción escolar a menos del 2 al 1,5%. Quiere decir que a lo mejor en una ciudad mediana son 30.000, 50.000 niños menos en la calle, que probablemente iban a nutrir la pandilla. Después dice el bono Juana Zurduy, da el colmo, pero el bono Juana Zurduy es un bono que ha disminuido de creo que 200 y tanto por cada 10.000 la mortandad materna infantil a menos de la mitad. Y el bono Juana Zurduy es dado cada vez que se va a hacer una consulta, la madre recibe un poco, digamos, ¿no? Y tiene que llevarlo y termina de recibir su bono cuando le ponen todas las vacunas al bebé, que además tiene un seguro de 0 a 5 años. Lo mismo ocurre, dice, ¿cómo le van a dar bonos a las embarazadas? Pues las embarazadas necesitan, pues, ¿no? Entonces, esos factores, esos apoyos, los planes de vivienda social, hacen con que hoy por hoy, a pesar del último año, Bolivia es un país menos inequitativo, ¿no? Porque ¿qué dicen los obispos en Puebla, en Medellín, en Aparecida? Dicen lo mismo que el Foro de Davos, que el 1% de la población tiene el 99% de los recursos, y cada día se ensancha la brecha entre los pocos que tienen todo, casi todo, y la gran mayoría que no tienen nada o casi nada. Pero en Bolivia, a pesar de todo eso, se ha disminuido estas diferencias en algo. Así es. A ver, más o menos para complementar los datos que tú lanzabas, Carlos, fíjate que si agarramos la población y la dividimos en 10, o sea, eso se llama dividirlo en deciles, de acuerdo al tamaño del ingreso que tenga, lo que ocurría el año 2005 es que el decil más rico, es decir, los más ricos, eran 128 veces más ricos que el decil más pobre, o sea, 128 veces era la distancia. Para el año 2018, esa distancia se había reducido a 40.
Es decir, los ricos evidentemente seguían En el siendo ricos. 2000, el sueldo del ministro y del presidente era 800 veces más que el salario mínimo, 80, 100 veces. Ahora ya no tanto, Así pues es. no. Así es, ahora estamos hablando de más o menos una relación de 10 veces. O sea, Ya. había esas distancias, ¿no? Y eran muy notorias porque mientras la gran mayoría de la población estaba sumida en la pobreza, existía un grupo muy reducido que la pasaba muy bien, pero que incluso tenía sus connotaciones políticas. Carlos, no te olvides que la clase gobernante de esa época tenía sus ojos fijos en Norteamérica, ¿no? En Así realidad, es. esta idea que tenían de que Bolivia es un país inviable, en realidad era una respuesta a ellos mismos, ¿no? Ellos no querían al país, no querían ver un país desarrollado. Y viendo la historia pasada, hay que reconocer a grandes líderes. ¿Quiénes fueron los que se opusieron a la famosa capitalización que tuvo todo menos capitalización? El compadre Palenque, el mismo que predicaba un modelo endógeno, es decir, primero vamos a satisfacer el mercado interno y después vamos a exportar. ¿Quién más era el que se oponía? El extinto Max Fernández se oponía a la capitalización de yacimientos de Entel. Entel capitalizada no ganaba más que 20 pesos, porque todas las utilidades se las llevaban a subsidiarias de Telecom Italia. Ahora, en el gobierno pasado, excepto este último que se le llevaron a Miami las utilidades de Entel, las utilidades de las empresas que administran los sectores estratégicos, han servido para alimentar estos bonos, sin contar del impuesto a los hidrocarburos que de 12 se subió a 82. Los ingresos a la renta por hidrocarburos de 200 millones al año pasaron hasta cerca de 2.000, 3.000 millones. La gente dice, Bolivia avanzó porque el petróleo estaba más caro. Venezuela, que es infinitamente más grande en reservas de petróleo, no avanzó como Bolivia, yo creo que retrocedió un poco. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo eso, Jaime Durán Chuquimia? Bueno, yo creo que tiene que ver con el tipo de administración que se tuvo, ¿no? En realidad, si uno compara, bueno, yo los quiero mucho a los compañeros venezolanos, pero lo que sí se nota es que cuando tuvieron la época de bonanza, lo que hicieron fue aumentar el consumo, ¿no? En realidad, Caracas brillaba, la verdad, en la época en la que teníamos más El altos precios. estigma de nacimiento de Venezuela es que no saben sembrar su petróleo. Así es. En cambio, en nuestro caso, lo que hemos privilegiado es el tema de la inversión. Hasta el año 2019, el presupuesto de inversión superaba al presupuesto de sueldos y salarios. Y esa fue una tendencia en el sentido de que hemos invertido, hemos logrado crecer. Pero ahí hay una cuestión interesante en el caso boliviano, que bueno, yo te lo comparto y que está siendo objeto de investigación en el mundo, ¿no? Y es el hecho de plantear que más importante que la inversión en sí misma es la redistribución del ingreso. En realidad, gente como Tomás Piketty, que es un economista muy reconocido en nuestro ámbito, plantea que el secreto para que las naciones se desarrollen es que se tenga una mejor distribución del ingreso. Porque Querido nosotros, Jaime, el tiempo es un asesino. Parece que del gobierno de facto solamente quedó el tiempo. Entonces, 33 minutos, estos son tus 10 minutos. ¿Qué te así es. parece si en la parte final terminas cerrando tus ideas y por lo menos hablaremos una vez a la semana, digamos, si te sentís cómodo, ¿no? Así yo aprendo mucho. No, por supuesto, la gran ventaja de las redes sociales y de tener medios que podamos difundir las ideas es esa, ¿no? Pero bueno, para cerrar la idea, te comentaré esto que es importante y que creo que lo conozca la gente, ¿no? Entonces, si tú redistribuyes el ingreso, aumentas la capacidad adquisitiva de la población. Y es un poco lo que ha hecho Bolivia, ¿no? Tú lanzaste un dato muy interesante que tiene que ver con que en realidad el salario mínimo nacional el año 2005 era de 440 bolivianos. Ahora nuestro salario mínimo nacional es de 2.146.
bolivianos, ¿no? Entonces, hemos subido de un salario mínimo de $60 a más de $300, por un lado. Y por el otro lado, todos estos años hemos dado incrementos salariales por encima de la tasa de Puta, del inflación. 10% y el doble aguinaldo es 8,3% más, digamos. Yo tengo unas pequeñas factorillas, empresitas chicas, de que las sufrimos, pero al mismo tiempo la economía crece y nosotros podemos navegar. Exactamente. Es decir, si bien puede parecer un mayor costo, lo que permite eso es que haya una mayor demanda. Y en general los países crecen de esa manera, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, Santa Cruz ha sido una ciudad que se ha beneficiado precisamente de este crecimiento económico del país. Por lo tanto, yo creo que esa es la fórmula. Es decir, está bien, hay que darle mucha importancia a la inversión, pero creo que es más importante el tema de la redistribución del ingreso y en general hemos empezado a discutir algo también muy importante, que tal vez otro programa lo podamos convertir, Carlos, es el tema de la distribución de la riqueza. Este impuesto a las grandes fortunas nos abre una ventana muy interesante No, porque no puedo también... quedarme callado, no puedo quedarme callado. Los millonarios que viven en Bolivia, que no son más de 170, pagaron callados y felices. Y lo que protestaban eran los yescas. O sea, los Exactamente. yescas, sus lacayos, sus empleados, sus esbirros, protestaban mientras los ricos pagaron tranquilos. Así Puta que es. son ¿Por qué? desclasados, ¿no? Lo que ocurre es Desclasados. que, a ver, imagínate, tú tienes 30 millones de bolivianos y vas a pagar, digamos, haciendo números, 500.000 bolivianos, ¿no? Ujú. Bueno, vas a tener 29,5 millones de bolivianos que vas a seguir disfrutando. Y una de las características que tiene Bolivia es que es un país barato para lo que es el mundo, ¿no es cierto? Entonces, con 29 millones de bolivianos no te vas a morir de hambre, vas a tener una gran vida y te va a faltar hasta tiempo para gastar todo eso, ¿no? Entonces, Entonces, hasta la próxima. Me están apuntando con un revólver allá. ¿Ya? gracias, mi Por querido Carlos. favor, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar del tema del crecimiento, de la riqueza. Dado a la gente dice, no se hizo escuelas ni hospitales. No se hizo esto, solo se hicieron canchitas. De eso quiero que hablemos en términos de número, porque la ignorancia pues es supina y atrevida. Hasta siempre, Jaime, y estaremos siempre en contacto. Fuerte abrazo, mi querido Carlos, y un saludo a la audiencia de Citel. A un corte y continuamos con el programa.